Hola, queridos estudiantes del curso 6-7 Jornada de la Mañana. Les habla la profesora Claudia Beltrán, docente de español, quien el día de hoy viene a compartir con ustedes la explicación de una clase. Entonces, el trabajo que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con la clase de un texto narrativo, más específicamente la fábula. Entonces, de la fábula vamos a ver una definición, vamos a mirar cuál es su estructura, sus partes, vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a socializar y luego asignaremos la actividad complementaria que hace referencia al desarrollo de la guía número 4. Entonces, la fábula es una narración breve en la que los personajes son animales, plantas o plantas que hablan, piensan y sienten y se relacionan como personas. Este comportamiento que realizan estos personajes recibe el nombre de personificación. La fábula termina siempre con una enseñanza que se conoce como una moraleja. Entonces, dentro de las partes de la fábula son las mismas partes que tiene un texto narrativo. Adicional a esas partes tiene una última parte que es la moraleja. Entonces, de las partes de las cuales estoy hablando y que tiene un texto narrativo incluyendo la fábula es el inicio, el nudo, el desenlace y la moraleja. Entonces, cuando hablamos del inicio es el principio de la historia, donde se realiza la presentación de los personajes, el lugar y el tiempo en el cual se desarrolla esta historia. El nudo se encuentra ubicado en la mitad de la historia y aquí es donde la historia llega al punto más intenso, donde se presenta la situación o problema. El desenlace es cuando se acerca al final de la historia y es aquí donde los personajes resuelven su situación. Y finalmente encontramos la moraleja, que es una enseñanza moral, es decir, un consejo o conducta que nos deja para que pongamos en práctica. Por lo general la moraleja aparece al final de la historia, que aparece en forma de una frase o de una estrofa. En cuanto a la estructura, pues decimos que en la fábula se relata una historia que es ficticia, es decir, que no es real, en donde hay un narrador, unos personajes y unos acontecimientos. Entonces, el narrador es el que cuenta o relata una historia, los personajes son los que realizan las acciones y pueden ser personas o animales, y los acontecimientos son los sucesos o hechos que ocurren en la narración. Recuerde que el propósito de la fábula es siempre dejar una enseñanza. A continuación, entonces vamos a ver que un elemento básico de la fábula es el empleo de la personificación, que es cuando los animales asumen comportamientos de los seres humanos. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos de algunas actitudes que se comparan con un animal y con un comportamiento del ser humano. Por ejemplo, el zorro simboliza la astucia, la paloma la prudencia, la araña la paciencia, la tortuga la lentitud y la sabiduría, la hormiga el trabajo, el perro la fidelidad, el gato la traición, el gallo la vanidad, el cerdo la pereza y la gallina la torpeza. Estos son algunos de los animales que son como más reiterativos en algunas de las fábulas que hemos leído o hemos escuchado. Entonces, a continuación vamos a escuchar una fábula para que le prestemos atención y ahorita hacemos una pequeña socialización de la misma. Había una vez un cuervo que siempre estaba solo. Sus demás amigos no lo querían porque era muy egoísta. Un día se robó un pedazo de queso que alguien dejó cerca de una ventana. El cuervo, por no compartir su botín, subió a lo más alto de un árbol para poder comérselo solo. Pero un zorro que pasaba por allí vio al cuervo con el gran trozo de queso e ideó la forma de quitárselo. Entonces, el astuto zorro comenzó a decirle: ¡Pero qué hermoso cuervo eres! No creo que exista otra ave con tanta belleza como la tuya. ¡Mira! ¡Qué plumaje tan suave y brillante! Alababa el salamero zorro. ¡Qué porte! ¡Qué garbo tienes! ¡Y tu voz! Seguramente debe ser el canto más bello del planeta. Continuaba el adulador. Por favor, deleita a todo el bosque con tu melodiosa voz, pidió el muy listo. El cuervo, envanecido por tan grandes elogios, quiso demostrar al zorro
la melodiosa voz que poseía. Aclaró su garganta, tratando de dar su mejor canto, pero solo pudo soltar un espantoso graznido, dejando caer el queso que tenía en el pico. El astuto zorro rápidamente tomó el queso y, burlándose del tonto cuervo, saboreó el manjar tranquilamente, recostado en un árbol. El cuervo, al ver al zorro comer apetitosamente, ignorándolo por completo, comprendió que lo único que deseaba el muy ladino era su gran trozo de queso. Muy apenado y hambriento, el ave se alejó volando. Moraleja: quien te alaba sin conocerte, solo desea tu suerte. Bueno, entonces aquí en este pequeño ejemplo que les acabo de mostrar, vemos cómo nos muestran esas partes de ese texto narrativo que es la fábula. Entonces hay un inicio, hay un problema, hay un final y lo último es la enseñanza o moraleja que nos deja. Entonces si vemos el inicio, nos presentan los personajes, en este caso es el zorro y el cuervo, con sus características especiales. El lugar donde se desarrolla la historia, en este caso es el bosque. Luego nos empiezan a narrar como el problema que hay en la historia. Entonces el problema que hay es que el cuervo se roba un queso, no lo quiere compartir con nadie, se va al bosque con él. Entonces recordemos que una de las características del cuervo es que él es vanidoso, pero a la vez es tonto, y una de las características del zorro es que es astuto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el zorro quiere quitarle el queso al cuervo, entonces él utiliza su astucia para engañar al cuervo a través de que le demuestre su vanidad a través del canto, para poder que a través del canto, entonces apenas el cuervo vaya a cantar, pues obviamente va a soltar el cuervo, que es efectivamente lo que pasa, en donde el zorro logra su objetivo, que es quitarle el queso al cuervo, y pues el cuervo se queda sin absolutamente nada. Entonces por eso al final viene lo que es la enseñanza o moraleja para poner en práctica. Entonces espero que ya con este pequeño ejemplo y con la explicación que les acabo de dar anteriormente, les quede un poco más claro en lo que tiene que ver con lo que es una fábula, cuáles son como sus partes, los elementos que debemos tener en cuenta, y aclarar muy bien como las características particulares de cada uno de los animales que presentan en cada una de las fábulas. Recuerde que cuando se les dan esas atribuciones es cuando aplicamos o se tiene en cuenta lo que es la personificación. Entonces, muchachos, la actividad entonces la van a encontrar, recuerde que se llama la actividad número 4, la cual la vamos a encontrar en la página del colegio www.fermavi.edu.co. Van a ingresar por la parte de virtual, ubican la jornada mañana, su nivel que es sexto, luego el curso que es 6-7, entran a la asignatura de español y allí van a encontrar la guía número 4. Recuerde que la deben desarrollar en su totalidad y la deben entregar hay plazo hasta el 29 de mayo. Entonces la entrega la pueden hacer a través de correo, por el correo fernandomazuera2010@gmail.com o a través del WhatsApp 321-258-8877. Allí estaré recibiendo los trabajos. Por favor, entregarlos a tiempo. Comparto la bibliografía, que es donde saqué los referentes para la explicación de esta clase. Espero que haya quedado un poco más claro el tema del día de hoy. Entonces, muchachos, espero la entrega de sus trabajos, que se encuentren muy bien y que ojalá sigan con ese mismo compromiso y entusiasmo entregando todas sus actividades. Entonces, que tengan un buen día y estaremos hablando en una próxima ocasión.